Una tarde calurosa, Camila, una mujer de 29 años, embarazada de 6 meses, decidió embarcarse en una aventura con su esposo, Andrés. Juntos viajaron a una isla volcánica en el Pacífico, buscando escapar de la rutina y disfrutar de la naturaleza. Aunque sabían que la isla era conocida por su actividad volcánica, nunca imaginaron que este viaje cambiaría sus vidas para siempre. A pesar de la advertencia de los guías turísticos, la curiosidad los llevó a alejarse del grupo, adentrándose en un terreno más remoto. Poco después de empezar a explorar la isla, la tierra tembló y un rugido profundo retumbó en el aire. El volcán cercano había comenzado a entrar en erupción. Camila y Andrés, alarmados, intentaron regresar al campamento, pero el camino de regreso estaba bloqueado por rocas y escombros. La erupción había causado estragos inmediatos. Trataron de encontrar un refugio, pero la lava comenzó a avanzar rápidamente y la situación se volvió cada vez más peligrosa. Decidieron abandonar la zona y dirigirse hacia la costa, con la esperanza de encontrar un bote que los llevara a un lugar seguro. Sin embargo, el paisaje estaba en caos. La isla, antes paradisíaca, se había transformado en un escenario de desolación. Los volcanes arrojaban cenizas al cielo, y las oleadas de calor parecían hacer el aire más denso. Camila, con su embarazo avanzado, empezó a sentir la presión en su cuerpo, pero no se permitió rendirse. Sabía que debía seguir, no solo por ella, sino por el bebé que llevaba en su vientre. Tras varias horas de caminar, se dieron cuenta de que estaban completamente aislados. No había señales de vida en las cercanías, y la oscuridad comenzaba a caer. Camila, debilitada por el calor y la deshidratación, se sentó en el suelo, agotada. Andrés intentó calmarla, pero el miedo estaba presente en ambos. La lava estaba más cerca, y el aire se volvía irrespirable. Mientras buscaban un refugio temporal en un cañón cercano, comenzaron a escuchar los rugidos de los tiburones que se acercaban por el agua, un sonido aterrador que no podían ignorar. La desesperación comenzó a invadir a Camila, pero se aferró a la esperanza de que la ayuda llegaría pronto. Los días pasaban entre el calor implacable, las cenizas que caían del cielo y la constante amenaza de la lava. En medio de la desolación, Camila recordó la razón por la que debía mantenerse viva en su bebé. Cada vez que sentía un movimiento dentro de su vientre, encontraba la fuerza para seguir adelante. No importaba cuán difícil fuera, no podía rendirse. Las noches en el refugio improvisado fueron interminables. El miedo y la incertidumbre aumentaban a medida que los volcanes seguían lanzando erupciones violentas. En uno de esos momentos, Camila sintió una leve contracción. Su corazón se aceleró, pero se mantuvo tranquila. Sabía que el estrés podía afectar a su bebé, por lo que decidió concentrarse en respirar y calmarse. A medida que los días pasaban, comenzó a perder la noción del tiempo. Solo el calor del sol y el constante retumbar del volcán marcaban el ritmo de sus días. En algún momento, la angustia de Camila la hizo pensar que tal vez nunca serían rescatados. Sin embargo, cuando menos lo esperaba, vio una figura a lo lejos en un helicóptero. La emoción la invadió, y con las últimas fuerzas que le quedaban, comenzó a agitar los brazos. Andrés, igualmente agotado, la ayudó a hacer señales al helicóptero, que parecía acercarse lentamente. Finalmente, la aeronave se detuvo cerca de ellos, y los rescatistas, sorprendidos por su resistencia, la evacuaron rápidamente, llevándola a un hospital cercano. Al llegar al hospital, Camila fue atendida con urgencia. Los médicos evaluaron su estado y confirmaron que tanto ella como su bebé estaban bien, aunque debilitados por la deshidratación y el agotamiento. Camila se sintió aliviada, pero también abrumada por la experiencia. No podía comprender cómo había sobrevivido a algo tan extremo. Miró a su Bibi, quien se movía suavemente dentro de ella, y pensó en cómo la vida le había dado una segunda oportunidad. Durante los días posteriores, mientras se recuperaba físicamente, Camila comenzó a procesar lo que había vivido. En sus momentos de reflexión, entendió que la experiencia no solo había sido una prueba de resistencia física, sino también de fortaleza mental. Se dio cuenta de que, aunque había enfrentado una de las situaciones más extremas de su vida, la lección más importante que había aprendido era la capacidad de seguir adelante, incluso cuando todo parecía perdido. La experiencia del volcán y su lucha por sobrevivir la había transformado. Camila ya no era solo una mujer embarazada en apuros. Se había convertido en una madre resiliente
en una persona que había aprendido a confiar en su fuerza interior. Ahora, con su bebé en brazos, se comprometió a compartir su historia con el mundo, no solo como un testimonio de supervivencia, sino también como una fuente de esperanza para otras personas que enfrentan situaciones difíciles. Camila y Andrés, después de varios días en el hospital, finalmente regresaron a casa. Aunque la experiencia en la isla volcánica siempre sería parte de su historia, ella sabía que había algo más importante, que debía enfocarse en la vida con su hijo y la oportunidad de hacer del mundo un lugar mejor, comenzando con su propia familia. Mientras caminaba hacia su casa, pensó en todo lo que había pasado, en los momentos de miedo y desesperación, y en cómo había superado esos obstáculos. Ahora, con el corazón lleno de gratitud, Camila entendió que cada día era un regalo IQ. Su vida, aunque llena de desafíos, también estaba llena de nuevas oportunidades. Tras su regreso a casa, Camila se encontró con una mezcla de emociones. Por un lado, sentía una gratitud profunda por haber sobrevivido y por tener a su bebé a salvo. Pero por otro lado, la experiencia en la isla volcánica la había marcado profundamente. Cada rincón de su hogar le recordaba lo cerca que estuvo de perderlo todo. Sin embargo, a medida que pasaban los días, también se dio cuenta de que esa experiencia tan aterradora había dejado una huella que la impulsaba a seguir adelante, con más fuerza que nunca. En los primeros días, Camila se dedicó a descansar, mientras se recuperaba físicamente de la deshidratación y el agotamiento. Sin embargo, los recuerdos de la erupción y la soledad a la deriva la perseguían durante la noche. En su mente, se repetían las imágenes del volcán en erupción, la lava acercándose, los tiburones rondando, y el sentimiento de que la muerte estaba al acecho. Camila se dio cuenta de que no solo su cuerpo necesitaba sanar, sino también su mente. Decidió comenzar un proceso de terapia para superar el trauma de lo vivido. Durante sus sesiones de terapia, Camila comenzó a trabajar con un especialista en trauma que la ayudó a procesar lo que había experimentado. Fue un proceso lento y doloroso, pero cada vez que compartía más de su historia, sentía que estaba liberando un peso de sus hombros. La terapia le permitió ver lo que había sucedido desde una perspectiva diferente. En lugar de verse como una víctima, comenzó a verse como una mujer que había sobrevivido gracias a su resistencia, coraje y determinación. La resiliencia que había demostrado en la isla ahora era la base de su recuperación emocional. Durante este proceso de sanación, Camila comenzó a comprender que su historia no solo podía ser una carga, sino una herramienta poderosa para ayudar a los demás. Empezó a pensar en cómo podría compartir su experiencia de forma que inspirara a otras personas a superar sus propios desafíos. No quería ser vista solo como una sobreviviente del volcán, sino como una mujer que, a través de la adversidad, había aprendido a confiar en sí misma y en su capacidad para superar cualquier obstáculo. Su objetivo era compartir esa fortaleza con el mundo. En su camino hacia la sanación, Camila también reflexionó sobre su papel como madre. La experiencia del volcán y la deriva le enseñó que la maternidad no solo era una cuestión de dar vida, sino también de enseñar a su hijo a enfrentar los desafíos de la vida con valentía y resiliencia. Sabía que en el futuro, su hijo podría enfrentar sus propias dificultades, y quería ser un ejemplo de cómo superar las adversidades con dignidad y fortaleza. Camila se comprometió a ser una madre que no solo le enseñara a su hijo sobre el amor y el cuidado, sino también sobre la importancia de la perseverancia y la esperanza. Un día, mientras paseaba por el parque con su bebé, Camila se dio cuenta de que la naturaleza, el mismo lugar que había sido escenario de su lucha por sobrevivir, ahora representaba la paz y la renovación. Observaba cómo el sol iluminaba los árboles y sentía el viento acariciando su rostro. El miedo que había sentido en la isla ya no tenía poder sobre ella. En ese momento, Camila comprendió que la vida siempre tiene la capacidad de renovarse, incluso después de las tormentas más destructivas. La serenidad que experimentaba en ese momento era la prueba de que, a pesar de los sufrimientos, siempre hay espacio para la calma. Después de varias semanas de terapia y recuperación, Camila sintió que era hora de dar el siguiente paso en su vida. Comenzó a pensar en formas de compartir su historia con el mundo. Aunque aún sentía una mezcla de temor y vulnerabilidad, decidió que hablar de lo vivido sería la manera de encontrar un propósito más grande para su sufrimiento. Se puso en contacto con varias organizaciones que trabajaban con mujeres en situación de vulnerabilidad,
y ofreció su experiencia. Como ejemplo de superación, Camila entendía que muchas mujeres enfrentaban circunstancias difíciles y pensó que su historia podría ser una fuente de inspiración para ellas. En el 9 grados mes de embarazo, Camila estaba decidida a empezar a compartir su historia. Empezó a dar charlas en pequeños grupos y aunque al principio se sintió nerviosa, pronto se dio cuenta de que su vulnerabilidad era su mayor fortaleza. Hablar sobre lo que había vivido la ayudaba a sanar, y las mujeres que escuchaban su relato se sentían identificadas. Camila se dio cuenta de que, a través de su dolor, había ayudado a otras personas a ver la luz al final del túnel. Comenzó a recibir más invitaciones para hablar en diferentes eventos y conferencias, lo que la llenó de un nuevo sentido de propósito. Con cada charla, Camila se sentía más conectada con su misión. Sabía que su historia no solo inspiraba a las mujeres que habían sufrido, sino que también les ofrecía esperanza para el futuro. Les hablaba de la importancia de la resiliencia y cómo la vida, aunque difícil, siempre tiene un propósito. Les decía que aunque la tormenta sea feroz, siempre hay un camino para salir adelante. Al final de cada evento, muchas mujeres se le acercaban con lágrimas en los ojos, agradeciéndole por compartir su historia. Camila comprendió que, al compartir su dolor, estaba contribuyendo a la sanación colectiva de muchas. En sus charlas, Camila habló también sobre el impacto de la maternidad en su vida. La experiencia en la isla volcánica la había cambiado profundamente, y entendió que ser madre no solo era un acto físico, sino emocional. La maternidad la había transformado de una manera que no podría describir completamente, pero la hacía más fuerte y más consciente de la importancia de proteger y enseñar a su hijo a enfrentar las adversidades. A través de su experiencia, se dio cuenta de que, aunque el futuro es incierto, la fuerza interior es lo que nos permite avanzar. La resiliencia es algo que se puede enseñar, y Camila estaba decidida a enseñarles a las demás. A medida que las semanas pasaban, Camila comenzó a darse cuenta de que su proceso de sanación no solo dependía de la terapia y de compartir su historia, sino también de encontrar una nueva forma de vivir. La rutina diaria, el cuidado de su bebé y el trabajo con la ONG le dieron un propósito renovado, pero en su interior sentía que aún quedaban muchas heridas por sanar. El recuerdo de los días a la deriva en la isla volcánica seguía siendo una sombra en su mente, pero se estaba dando cuenta de que el poder de esa memoria dependía de ella misma. En una de sus reuniones con otras mujeres de su grupo de apoyo, Camila habló sobre la importancia de la autoaceptación. Les contó que, a pesar de lo traumática que había sido su experiencia, ella había encontrado la paz cuando aceptó sus propios miedos y debilidades. Camila les explicó que superar una adversidad no significaba ser invencible, sino ser capaz de mirar la vida con honestidad, aceptar las cicatrices y aprender de ellas. El proceso de aceptación fue lento, pero les dio a todas un sentido de alivio, como si se quitaran un peso del alma. El proceso de sanar su mente, más allá de su cuerpo, fue un viaje mucho más profundo de lo que Camila había imaginado. Mientras miraba a su bebé dormir, comprendió que, en cierto sentido, su hija había sido su salvación. No solo era la razón por la que había luchado en el mar, sino también la motivación que la impulsó a seguir adelante una vez a salvo. Camila entendió que su hija representaba el futuro, un futuro lleno de nuevas posibilidades. Por ella, decidió no rendirse nunca, aunque la oscuridad del pasado intentara acecharla. En una noche de reflexión, mientras estaba en casa, Camila se encontró con una carta de una mujer que había leído su libro. La mujer le agradecía por compartir su historia, ya que, a través de ella, había encontrado la fuerza para dejar una relación abusiva. Camila, al leer esas palabras, sintió una conexión profunda con esa mujer. Su historia no solo había sido un testimonio de supervivencia, sino también un faro para las demás. La carta fue un recordatorio de que su dolor tenía un propósito más grande: ayudar a otros a encontrar su camino hacia la libertad. En su creciente trabajo con la ONG, Camila comenzó a desarrollar programas enfocados en empoderar a mujeres en situaciones de vulnerabilidad. Estos programas ofrecían apoyo psicológico, físico y emocional, pero también les enseñaban herramientas prácticas para que pudieran avanzar en sus vidas. Camila sabía que no podía cambiar el pasado de esas mujeres, pero sí podía darles las herramientas necesarias para que tuvieran un futuro mejor. Cada mujer que completaba el programa
la llenaba de orgullo, porque sabía que había contribuido a que superaran sus propios desafíos. A medida que su trabajo crecía, también lo hacía su deseo de hacer un impacto aún mayor. Camila organizó una serie de charlas y conferencias en diversas ciudades, y aunque la idea de hablar ante multitudes la aterraba, se dio cuenta de que su mensaje era más importante que su miedo. En cada evento, sus palabras parecían tocar algo profundo en las personas. Camila no se veía como una heroína, se veía como alguien que había sobrevivido, pero que ahora tenía una misión de vida: inspirar a los demás a superar sus propias batallas internas. A los pocos meses de iniciar su misión, la vida de Camila comenzó a cambiar de formas que nunca había imaginado. Recibió invitaciones para hablar en universidades, escuelas y centros de bienestar, y en cada uno de esos lugares su mensaje resonaba. Las mujeres que la escuchaban salían de las conferencias con una nueva perspectiva sobre sí mismas. Camila se dio cuenta de que su experiencia en la isla volcánica, por más aterradora que fuera, le había dado una nueva dirección en la vida. Lo que antes parecía una tragedia, ahora se había convertido en la base de su nueva misión. En una conferencia importante en la ciudad, Camila se encontró con otras mujeres que, al igual que ella, habían pasado por situaciones extremas. Había sobrevivientes de accidentes, mujeres que habían estado en relaciones abusivas, madres que habían perdido a sus hijos. Durante esa conferencia, Camila se dio cuenta de que todas tenían algo en común: a la capacidad de sanar. La resiliencia no era algo que solo ella había experimentado, era una cualidad humana compartida por todas las mujeres que luchaban por salir adelante. Ese entendimiento la hizo sentir aún más conectada con su propósito. Con el tiempo, Camila comenzó a escribir un segundo libro. Este no solo sería un relato de su experiencia, sino una guía para mujeres que querían superar el trauma y encontrar su propia fuerza interior. El libro incluiría historias de otras mujeres que ella había conocido, mostrando que la resiliencia no era un acto aislado, sino una cualidad que podía cultivarse en comunidad. Camila quería que su libro no solo se leyera, sino que se viviera. Deseaba que las mujeres no solo leyeran su historia, sino que entendieran cómo aplicar sus lecciones en su vida diaria. En su 30 grados cumpleaños, Camila organizó una pequeña reunión con amigos y familiares. Aunque había superado muchas pruebas, también reconoció lo importante que era celebrar las pequeñas victorias. En esa noche, rodeada de las personas que más amaba, Camila se sintió agradecida por todo lo que había logrado. Miró a su hija y pensó en el futuro brillante que ahora veía para ambas. Sabía que aunque su camino había sido arduo, las lecciones aprendidas y las personas que había ayudado no solo la definían, sino que la inspiraban a seguir adelante. A medida que las semanas pasaban, Camila comenzó a darse cuenta de que su proceso de sanación no solo dependía de la terapia y de compartir su historia, sino también de encontrar una nueva forma de vivir. La rutina diaria, el cuidado de su bebé y el trabajo con la ONG le dieron un propósito renovado, pero en su interior sentía que aún quedaban muchas heridas por sanar. El recuerdo de los días a la deriva en la isla volcánica seguía siendo una sombra en su mente, pero se estaba dando cuenta de que el poder de esa memoria dependía de ella misma. En una de sus reuniones con otras mujeres de su grupo de apoyo, Camila habló sobre la importancia de la autoaceptación. Les contó que, a pesar de lo traumática que había sido su experiencia, ella había encontrado la paz cuando aceptó sus propios miedos y debilidades. Camila les explicó que superar una adversidad no significaba ser invencible, sino ser capaz de mirar la vida con honestidad, aceptar las cicatrices y aprender de ellas. El proceso de aceptación fue lento, pero les dio a todas un sentido de alivio, como si se quitaran un peso del alma. El proceso de sanar su mente, más allá de su cuerpo, fue un viaje mucho más profundo de lo que Camila había imaginado. Mientras miraba a su bebé dormir, comprendió que, en cierto sentido, su hija había sido su salvación. No solo era la razón por la que había luchado en el mar, sino también la motivación que la impulsó a seguir adelante una vez a salvo. Camila entendió que su hija representaba el futuro, un futuro lleno de nuevas posibilidades. Por ella, decidió no rendirse nunca, aunque la oscuridad del pasado intentara acecharla. En una noche de reflexión, mientras estaba en casa, Camila se encontró con una carta de una mujer que había leído su libro. La mujer le agradecía por compartir su historia,
ya que, a través de ella, había encontrado la fuerza para dejar una relación abusiva. Camila, al leer esas palabras, sintió una conexión profunda con esa mujer. Su historia no solo había sido un testimonio de supervivencia, sino también un faro para las demás. La carta fue un recordatorio de que su dolor tenía un propósito más grande: ayudar a otros a encontrar su camino hacia la libertad. En su creciente trabajo con la ONG, Camila comenzó a desarrollar programas enfocados en empoderar a mujeres en situaciones de vulnerabilidad. Estos programas ofrecían apoyo psicológico, físico y emocional, pero también les enseñaban herramientas prácticas para que pudieran avanzar en sus vidas. Camila sabía que no podía cambiar el pasado de esas mujeres, pero sí podía darles las herramientas necesarias para que tuvieran un futuro mejor. Cada mujer que completaba el programa la llenaba de orgullo, porque sabía que había contribuido a que superaran sus propios desafíos. A medida que su trabajo crecía, también lo hacía su deseo de hacer un impacto aún mayor. Camila organizó una serie de charlas y conferencias en diversas ciudades, y aunque la idea de hablar ante multitudes la aterraba, se dio cuenta de que su mensaje era más importante que su miedo. En cada evento, sus palabras parecían tocar algo profundo en las personas. Camila no se veía como una heroína, se veía como alguien que había sobrevivido, pero que ahora tenía una misión de vida: inspirar a los demás a superar sus propias batallas internas. A los pocos meses de iniciar su misión, la vida de Camila comenzó a cambiar de formas que nunca había imaginado. Recibió invitaciones para hablar en universidades, escuelas y centros de bienestar, y en cada uno de esos lugares su mensaje resonaba. Las mujeres que la escuchaban salían de las conferencias con una nueva perspectiva sobre sí mismas. Camila se dio cuenta de que su experiencia en la isla volcánica, por más aterradora que fuera, le había dado una nueva dirección en la vida. Lo que antes parecía una tragedia, ahora se había convertido en la base de su nueva misión. En una conferencia importante en la ciudad, Camila se encontró con otras mujeres que, al igual que ella, habían pasado por situaciones extremas. Había sobrevivientes de accidentes, mujeres que habían estado en relaciones abusivas, madres que habían perdido a sus hijos. Durante esa conferencia, Camila se dio cuenta de que todas tenían algo en común: a la capacidad de sanar. La resiliencia no era algo que solo ella había experimentado. Era una cualidad humana compartida por todas las mujeres que luchaban por salir adelante. Ese entendimiento la hizo sentir aún más conectada con su propósito. Con el tiempo, Camila comenzó a escribir un segundo libro. Este no solo sería un relato de su experiencia, sino una guía para mujeres que querían superar el trauma y encontrar su propia fuerza interior. El libro incluiría historias de otras mujeres que ella había conocido, mostrando que la resiliencia no era un acto aislado, sino una cualidad que podía cultivarse en comunidad. Camila quería que su libro no solo se leyera, sino que se viviera. Deseaba que las mujeres no solo leyeran su historia, sino que entendieran cómo aplicar sus lecciones en su vida diaria. En su 30 grados cumpleaños, Camila organizó una pequeña reunión con amigos y familiares. Aunque había superado muchas pruebas, también reconoció lo importante que era celebrar las pequeñas victorias. En esa noche, rodeada de las personas que más amaba, Camila se sintió agradecida por todo lo que había logrado. Miró a su hija y pensó en el futuro brillante que ahora veía para ambas. Sabía que aunque su camino había sido arduo, las lecciones aprendidas y las personas que había ayudado no solo la definían, sino que la inspiraban a seguir adelante. A medida que Camila continuaba con su misión, se dio cuenta de que las mujeres con las que trabajaba compartían una necesidad común: la necesidad de pertenecer a una comunidad que las apoyara incondicionalmente. Al principio, había pensado que sus programas de apoyo y talleres serían suficientes, pero pronto entendió que la clave del empoderamiento no solo estaba en recibir ayuda, sino también en ofrecerla. Crear una red sólida de apoyo entre mujeres fue el siguiente paso crucial en su proyecto. Camila empezó a organizar encuentros más frecuentes para que las mujeres compartieran sus historias y se apoyaran mutuamente. El 28 grados día de su proyecto, Mariana, una mujer que había estado trabajando con Camila en la ONG, compartió su historia de lucha contra la depresión posparto. Camila, al escucharla, se sintió profundamente conmovida. Mariana había perdido la esperanza, pero ahora, después de haber participado en los talleres,
y haber recibido apoyo, sentía que había encontrado su propósito nuevamente. Esta historia de transformación fue un recordatorio para Camila de que el apoyo emocional era tan esencial como el apoyo físico. Juntas, decidieron organizar un evento para crear conciencia sobre la salud mental en las mujeres, enfocándose especialmente en aquellas que pasaban por la maternidad. Camila comenzó a ser invitada a conferencias internacionales sobre salud mental y derechos de las mujeres. Aunque al principio se sintió intimidada por el alcance de estos eventos, pronto se dio cuenta de que su historia estaba resonando con muchas mujeres en todo el mundo. En una conferencia en Nueva York, Camila tuvo la oportunidad de compartir su experiencia en el volcán y cómo eso la había llevado a ser más consciente de las emociones de las mujeres. Su discurso fue recibido con gran entusiasmo y, al finalizar, varias organizaciones la contactaron para colaborar en programas de prevención y apoyo a mujeres vulnerables. La atención mediática creció, y aunque Camila nunca había buscado la fama, entendió que este reconocimiento podía ayudar a amplificar su mensaje y llegar a más mujeres. Decidió utilizar su visibilidad para crear campañas globales de concientización sobre el empoderamiento femenino y la importancia de la salud mental. Además, lanzó un programa en línea donde compartía herramientas y recursos para mujeres en situación de vulnerabilidad. Camila sabía que su trabajo no solo transformaba vidas de manera individual, sino que podía cambiar sistemas enteros que no reconocían las luchas que las mujeres se enfrentaban diariamente. Mientras su trabajo crecía, Camila comenzó a recibir cartas y mensajes de mujeres de todo el mundo que compartían sus historias. Algunas vivían en zonas de conflicto, otras enfrentaban pobreza extrema, y algunas sufrían de violencia doméstica. Cada carta le recordaba que, aunque el mundo era grande, había una red invisible de mujeres conectadas por sus luchas y sus sueños. Cada mujer tenía una historia poderosa, y a través de la ONG, Camila comenzó a crear un espacio donde todas podían compartir y ser escuchadas. En el 32 grados día, Camila fue invitada a una mesa redonda sobre el futuro del empoderamiento femenino en América Latina. En este evento, tuvo la oportunidad de compartir ideas con otras líderes de organizaciones y activistas. A medida que la conversación avanzaba, Camila se dio cuenta de que muchas de las luchas que ella había vivido no eran solo suyas. Las dificultades económicas, la violencia estructural y la falta de acceso a servicios de salud mental eran problemas globales. Con esa comprensión, comenzó a trabajar en un plan para crear un programa de recursos educativos accesibles para mujeres de todo el mundo, sin importar su ubicación o condición económica. En una de sus conferencias, una mujer joven se acercó a Camila y le contó cómo su historia la había inspirado a dejar su trabajo en un entorno abusivo y comenzar su propio negocio. Camila, al escucharla, se sintió enormemente orgullosa. La mujer, al igual que ella, había sentido que su vida estaba limitada por las circunstancias. Pero ahora, al igual que su historia de superación, esa joven veía su futuro lleno de posibilidades. Esa historia reafirmó la misión de Camila: ayudar a las mujeres a encontrar no solo la fuerza para sobrevivir, sino también la valentía para cambiar sus vidas y seguir sus sueños. Un día, Camila comenzó a pensar en su propia vida. Se dio cuenta de que, aunque había logrado muchas cosas, su verdadera satisfacción venía de saber que estaba marcando una diferencia en las vidas de otras personas. Si alguna vez había sentido miedo de compartir su historia, ahora comprendía que la vulnerabilidad era una de las formas más poderosas de conectar con los demás. Al hablar de sus propios miedos y dificultades, había dado a otras mujeres la oportunidad de hacer lo mismo. Camila entendió que su vida había tomado un rumbo completamente diferente, pero uno que le traía mucha paz interior. El 35 grados día de su trabajo fue significativo. Mariana, la mujer que había encontrado su camino con el apoyo de la ONG, regresó al evento de empoderamiento para dar su testimonio. Esta vez, no solo era una asistente, sino una mujer que había transformado su vida. Al escucharla hablar sobre sus logros, Camila no pudo evitar emocionarse. Ver a Mariana en pie, con una sonrisa llena de orgullo, fue un recordatorio de que el trabajo de la ONG realmente estaba ayudando a transformar vidas. En el 36 grados día, Camila decidió expandir su labor a través de un programa de mentoría. Invitó a mujeres de diversas partes del mundo a unirse y convertirse en mentoras de otras mujeres
que necesitaban orientación y apoyo. Camila entendió que el empoderamiento no solo venía de la ayuda externa, sino también de la posibilidad de recibir orientación y apoyo de alguien que había pasado por una experiencia similar. Este programa de mentoría se convirtió en uno de los pilares de su ONG, fortaleciendo aún más la red de apoyo para mujeres en todo el mundo. Con el tiempo, el trabajo de Camila fue reconocida por diversas organizaciones internacionales. Recibió premios y distinciones por su labor incansable a favor de los derechos de las mujeres. Sin embargo, ella nunca se permitió dejarse llevar por la fama o el reconocimiento. Sabía que el verdadero éxito de su trabajo era el impacto que tenía en las mujeres a las que ayudaba. Cada carta, cada historia y cada mensaje de agradecimiento era su mayor recompensa. En el 37 grados día, mientras estaba en una reunión de trabajo, Camila conoció a una mujer llamada Clara, que había comenzado su propio proyecto de empoderamiento para mujeres en su país. Clara, al igual que Camila, había enfrentado múltiples obstáculos en su vida, pero había encontrado la fortaleza para crear algo significativo. Juntas, compartieron ideas y crearon una colaboración para expandir sus esfuerzos conjuntos. Camila se dio cuenta de que, cuando las mujeres se apoyan entre sí, los resultados pueden ser verdaderamente transformadores. El 38 grados día, Camila se tomó un breve descanso para reflexionar sobre todo lo que había logrado. Mientras observaba a su hija, ahora ya caminando y jugando, se dio cuenta de que su vida había tomado un giro extraordinario. Lo que comenzó como un viaje de desesperación y sufrimiento en una isla volcánica se había transformado en una misión de vida que tocaba miles de corazones. Mirando a su hija, Camila comprendió que todo lo que había pasado tenía un propósito en enseñarle a su hija a ser fuerte, a nunca rendirse y a luchar por lo que es justo. Durante el 39 grados día, Camila y su hija pasaron un día en el campo, rodeadas de naturaleza. Mientras paseaban por el parque, Camila reflexionaba sobre lo lejos que había llegado. Recordaba el volcán, el miedo y la lucha, pero también lo que había ganado en la fuerza para seguir adelante y el amor por su hija. Sabía que su historia no solo había cambiado su vida, sino que también había ayudado a muchas mujeres a cambiar la suya. Con el paso del tiempo, Camila comenzó a sentir que había llegado a un punto en su vida en el que ya no solo quería ser una sobreviviente, sino una líder. Decidió crear una fundación dedicada a ayudar a mujeres en situación de vulnerabilidad, especialmente aquellas que, como ella, habían experimentado la adversidad de manera extrema. Sabía que su historia, aunque única, no era la única. Muchas mujeres habían vivido traumas similares o incluso más graves, y ahora Camila sentía que tenía el deber de darles un espacio donde pudieran sanar, crecer y encontrar su propio propósito. Al principio, la fundación se centró en brindar asistencia básica a las mujeres que se encontraban en situaciones de abuso doméstico y pobreza extrema. Sin embargo, Camila pronto se dio cuenta de que no solo se trataba de proporcionar recursos materiales, sino de fortalecer emocionalmente a las mujeres, ayudándolas a reconstruir su autoestima y sus sueños. La mayoría de las mujeres que acudían a la fundación no solo necesitaban ayuda financiera o vivienda, sino también un espacio donde pudieran sentirse valiosas y poderosas. En el 42 grados día de actividades, Camila organizó su primer retiro de empoderamiento para mujeres. Durante 3 días, las participantes trabajaron en su crecimiento personal a través de actividades de meditación, terapia grupal y talleres de habilidades. Aunque al principio muchas de las mujeres se mostraban escépticas, al final del retiro se pudo ver una transformación en ella. Camila se sintió increíblemente orgullosa al ver cómo, juntas, las mujeres comenzaron a abrirse, a compartir sus historias y apoyarse mutuamente. Aquella experiencia le dejó claro que la sanación colectiva es tan importante como la sanación individual. Durante los siguientes meses, la fundación comenzó a recibir más atención de los medios. Los periódicos y las cadenas de noticias locales cubrieron sus actividades, y la voz de Camila comenzó a llegar a más mujeres en todo el país. Sin embargo, a pesar de toda la atención que recibía, nunca permitió que el éxito la distrajera de su misión original: ayudar a las mujeres a encontrar su fuerza interna. Para ella, el mayor éxito no era ser reconocida, sino ver a las mujeres transformarse, recuperar su autoestima
y construir sus propios caminos hacia la felicidad. En el 44 grados día, Camila fue invitada a una conferencia internacional sobre derechos humanos y empoderamiento de las mujeres. Fue un momento muy importante en su vida, ya que su trabajo estaba siendo reconocido más allá de las fronteras de su país. Sin embargo, al recibir el reconocimiento, Camila no dejó que su humildad se viera opacada por el prestigio. Durante su intervención, compartió la experiencia de su viaje personal, no como una historia de sufrimiento, sino como una lección de vida. Explicó cómo, a pesar de las circunstancias más difíciles, siempre es posible encontrar un camino hacia la resiliencia, y cómo, a través de la comunidad, las mujeres pueden apoyarse y crecer juntas. En el 45 grados día, la fundación que Camila había creado se expandió aún más. Se establecieron nuevos centros de apoyo en diferentes ciudades, y con ello llegaron más recursos y oportunidades para las mujeres. Camila entendió que la clave de todo su trabajo era la creación de una red global de mujeres solidarias, donde cada una pudiera encontrar no solo apoyo, sino también el poder de cambiar su vida. La fundación se convirtió en un faro de esperanza para miles de mujeres, y Camila se sintió más realizada que nunca, sabiendo que estaba cumpliendo con el propósito de su vida. Durante una de sus visitas a una de las nuevas sedes de la fundación, Camila conoció a Mariela, una joven madre que había escapado de un matrimonio abusivo. Mariela le contó cómo, a través de la fundación, había encontrado el valor para iniciar su propio negocio. Mariana, una de las mujeres que había comenzado como participante de los talleres de empoderamiento, ahora era una mujer exitosa que podía mantener a su hija sola, sin la necesidad de depender de nadie. Al escuchar su historia, Camila sintió que cada sacrificio había valido la pena. Estaba viendo cómo las mujeres se transformaban y recuperaban el control de sus vidas. En el 46 grados día, Mariana invitó a Camila a ser parte de una campaña nacional de sensibilización sobre la violencia doméstica. La campaña, que sería transmitida por televisión y redes sociales, tenía como objetivo educar a la población sobre los signos de abuso y cómo ofrecer ayuda. Camila aceptó encantada, sabiendo que esta era otra oportunidad para llegar a más mujeres. Durante las grabaciones de la campaña, Camila habló sobre la importancia de reconocer los propios límites y de no tener miedo de pedir ayuda. Su intervención fue emotiva y poderosa, y cuando la campaña se transmitió, muchas mujeres comenzaron a acercarse a la fundación para recibir apoyo. Durante el 47 grados día, Camila comenzó a trabajar en un libro que compartiría su experiencia de vida, no solo sobre su experiencia en el volcán y la deriva en el mar, sino sobre todo el proceso de sanación que vivió después. Su libro no solo hablaría de su dolor, sino de su transformación, su resiliencia y su deseo de ayudar a las mujeres a superar sus propios desafíos. Sabía que, al escribir este libro, podría ayudar a otras personas a encontrar la fortaleza que ella misma había encontrado en su interior. El proceso de escritura se convirtió en una terapia personal, y cada página le acercaba más a la paz que había buscado durante tanto tiempo. El 48 grados día trajo consigo un desafío. Camila fue invitada a ser parte de un panel internacional sobre empoderamiento económico para mujeres. En este evento, compartió su experiencia sobre cómo la independencia financiera puede cambiar la vida de las mujeres. Al hablar sobre la importancia de enseñarles a las mujeres a ser autosuficientes económicamente, Camila recordó el viaje que la llevó a este punto en las luchas, los sacrificios y los momentos de incertidumbre. Al final de la conferencia, Camila se dio cuenta de que su misión ya no solo era ayudar a las mujeres a sanar, sino también empoderarlas para que tomaran el control de sus vidas desde el aspecto económico. Durante el 49 grados día, Camila comenzó a recibir más solicitudes de apoyo de mujeres en otras partes del mundo. La fundación que había creado había alcanzado una nueva etapa. No solo era un refugio local, sino una red global de apoyo. Las mujeres de diferentes países estaban pidiendo orientación sobre cómo superar la violencia doméstica, la pobreza y otros desafíos. Camila vio que su misión ya no tenía fronteras y que su historia podía ser el catalizador para un cambio global. Decidió expandir la fundación a otros continentes, asegurándose de que más mujeres tuvieran acceso a los recursos que necesitaban para sanar y prosperar. A medida que su fundación crecía, Camila se dio cuenta de que el trabajo que estaba haciendo
tenía un impacto más grande del que había anticipado. En cada nueva ciudad donde su organización se establecía, había historias de mujeres que encontraban la fuerza para reconstruir sus vidas. Algunas de ellas se convirtieron en mentoras, otras comenzaron sus propios proyectos sociales, y muchas encontraron la independencia que nunca imaginaron que tendrían. Cada historia de éxito confirmaba que su visión, aunque nacida de un dolor profundo, estaba realmente cambiando vidas. Durante el 50 grados día, Camila organizó un evento de recaudación de fondos para seguir ampliando los servicios de la fundación. Sabía que aunque la fundación había crecido mucho, aún había muchas mujeres a las que no podía llegar sin los recursos adecuados. La respuesta del evento fue asombrosa. Empresarios, activistas y celebridades se unieron a la causa, haciendo generosas donaciones y ofreciendo su apoyo para continuar con el trabajo que Camila había iniciado. Este evento solidificó la posición de la Fundación como una de las principales organizaciones de apoyo a mujeres en el país, y a Camila la reconocieron por su incansable dedicación. En el 51 grados día, Camila fue entrevistada en un programa nacional de televisión. Al principio, pensó que la entrevista sería como cualquier otra, pero pronto se dio cuenta de que este programa estaba siendo transmitido a millones de personas. Durante la entrevista, Camila compartió su historia personal de supervivencia, pero también habló de los desafíos de la maternidad y la importancia de ser resiliente. Lo que más la sorprendió fue la respuesta del público. Recibió cientos de mensajes de mujeres que se sintieron identificadas con su lucha. Para Camila, fue un recordatorio de que su trabajo tenía un alcance mucho mayor de lo que imaginaba. El 52 grados día fue uno de los más emotivos para Camila. Recibió una carta de una joven llamada Valeria, quien le agradecía profundamente por haber creado la fundación. Valeria le contó cómo, gracias al apoyo recibido, había podido escapar de una situación de abuso y comenzar una nueva vida. Camila, al leer esas palabras, se sintió profundamente conmovida. Ver cómo su trabajo había tenido un impacto real en la vida de alguien le dio un sentido renovado de propósito. Ella sabía que, aunque su historia de sufrimiento había sido terrible, ahora era el comienzo de algo mucho más grande, un movimiento para empoderar a las mujeres y darles las herramientas para cambiar sus vidas. En el 53 grados día, Camila comenzó a desarrollar un programa educativo en la fundación, dirigido a mujeres jóvenes. El objetivo era enseñarles a las jóvenes a identificar los signos de abuso y a cómo construir una vida independiente y exitosa. Camila sabía que el cambio duradero no solo llegaba a través de la ayuda directa, sino también mediante la prevención. El programa ofreció talleres sobre habilidades profesionales, salud mental y finanzas personales, permitiendo que las mujeres tuvieran las herramientas necesarias para salir de cualquier situación difícil y tomar el control de sus vidas. Durante el 54 grados día, Camila decidió expandir su influencia más allá de las fronteras del país. Fue invitada a participar en una reunión de líderes de organizaciones internacionales en Ginebra, Suiza, donde discutiría estrategias para la defensa de los derechos de las mujeres en el ámbito global. Camila se sintió honrada por la invitación, pero también estaba nerviosa, ya que esta era una oportunidad para compartir su visión con el mundo entero. A pesar de la incertidumbre, aceptó y viajó para hablar sobre la importancia de apoyar a las mujeres en situaciones de vulnerabilidad y cómo la educación y el empoderamiento eran las claves para un futuro mejor. En la conferencia en Ginebra, Camila compartió su historia con un público de líderes mundiales, diplomáticos y activistas. Habló sobre la necesidad de crear redes de apoyo globales y cómo las organizaciones pueden trabajar juntas para erradicar la violencia de género y mejorar la calidad de vida de las mujeres. Su discurso fue poderoso y sincero, y muchos de los asistentes se comprometieron a colaborar con su causa. Camila sabía que este evento era solo el comienzo de un cambio mucho más grande, y no se detendría hasta ver a las mujeres en todo el mundo recibir el apoyo que merecían. Durante el 55 grados día, Camila regresó a casa con una nueva visión de su misión. La respuesta internacional había sido abrumadora, y aunque estaba emocionada por todo lo que había logrado, también sabía que el trabajo no había hecho más que comenzar. Decidió centrar sus esfuerzos en crear alianzas con otras organizaciones que compartieran sus objetivos y valores. Juntas, podrían crear un cambio real y sostenible para las mujeres. Camila se sentía llena de esperanza, sabiendo que no solo estaba cambiando su vida,
sino también las vidas de millones de mujeres en todo el mundo. En el 56 grados día, mientras caminaba por el parque con su hija, Camila miró al cielo y se sintió agradecida. Había llegado tan lejos, desde la isla volcánica, hasta convertirse en una defensora global de los derechos de las mujeres. Miró a su hija, ahora una niña pequeña, y pensó en el futuro que quería para ella, un futuro en el que las mujeres no solo sobrevivieran, sino que prosperaran, que pudieran ser dueñas de sus vidas y sus decisiones. Camila sabía que no podía cambiar el pasado, pero su trabajo le había dado la oportunidad de transformar el futuro para las próximas generaciones. Con el paso de los meses, la fundación de Camila alcanzó nuevas fronteras. Se establecieron centros de apoyo en diversas partes del mundo, especialmente en países en desarrollo y zonas de conflicto. Las mujeres que participaban en los programas no solo recibían ayuda material, sino también emocional y psicológica. La misión de Camila de ofrecer un refugio seguro para aquellas que más lo necesitaban se estaba materializando de manera más grande de lo que había soñado. Las historias de éxito eran ahora una constante, y cada mujer que se levantaba de las cenizas se convertía en un testimonio del poder de la resiliencia femenina. En el 71 grados día, Camila fue invitada a una conferencia sobre el futuro del empoderamiento económico femenino. Organizada por la Organización de las Naciones Unidas, el evento reunió a líderes de todo el mundo para discutir cómo lograr una igualdad económica real para las mujeres. Camila, al ser una de las oradoras principales, compartió su experiencia en la creación de la fundación y cómo el empoderamiento económico había sido clave para que muchas mujeres pudieran liberarse de situaciones de abuso y pobreza. Su discurso fue emotivo, y muchos de los asistentes se sintieron inspirados por la forma en que, a través de su propio dolor, había encontrado un propósito tan grande. Durante su participación en la conferencia, Camila destacó la importancia de la educación financiera para las mujeres. A lo largo de su trabajo, había aprendido que muchas de ellas no solo carecían de acceso a recursos, sino que tampoco tenían la información necesaria para gestionar su propio dinero de manera efectiva. Por eso, la fundación comenzó a ofrecer programas de educación financiera para mujeres emprendedoras, ayudándolas a comprender la importancia de la autonomía económica. Camila veía cómo, al empoderar a las mujeres, en este aspecto, les daba la posibilidad de cambiar no solo sus vidas, sino también las de sus familias. Mientras la fundación crecía, Camila no podía dejar de pensar en su hija. Recordaba cómo, en la isla volcánica, su bebé había sido su único motivo para sobrevivir. Ahora, al ver a su hija crecer, entendía que su hija no solo había sido la razón de su lucha, sino también la fuerza que le permitió encontrar su verdadera misión en la vida. El tiempo con su hija le recordaba que el futuro estaba lleno de posibilidades, y que su legado como madre y líder sería lo más importante que dejaría en este mundo. A medida que su trabajo se expandía, Camila comenzó a recibir propuestas de colaboración con importantes empresas multinacionales para crear programas de responsabilidad social enfocados en mujeres. Aunque inicialmente se sintió cautelosa, Camila entendió que este tipo de colaboraciones eran esenciales para crear un impacto más grande. Las empresas podían proporcionar los recursos necesarios para llegar a más mujeres y al mismo tiempo asegurarse de que las iniciativas de la fundación tuvieran un impacto tangible. Así, la fundación comenzó a trabajar con empresas tecnológicas, educativas y de salud para implementar programas que proporcionaran a las mujeres acceso a las herramientas necesarias para mejorar sus vidas. Durante el 76 grados día, Camila organizó un evento global en línea para recaudar fondos, donde mujeres de diferentes partes del mundo compartieron sus historias de superación. El evento fue un éxito rotundo y reunió a miles de personas, creando una red virtual de apoyo. Camila se sintió profundamente emocionada al ver cómo las mujeres se unían para compartir sus experiencias, ayudándose mutuamente. La conversación sobre la resiliencia femenina se expandió más allá de las fronteras, y el mensaje de empoderamiento llegó a más mujeres que nunca. Al llegar al 77 grados día, Camila comenzó a recibir elogios y premios por su trabajo incansable, pero nunca dejó que esos reconocimientos la distrajeran de su verdadera misión. Sabía que el cambio real no venía de la fama o el reconocimiento, sino del trabajo diario para ayudar a las mujeres
a superar sus desafíos. A pesar de las celebraciones, Camila seguía centrada en la fundación y en las historias que recibía de las mujeres que había ayudado. Cada carta de agradecimiento le recordaba que su trabajo tenía un impacto directo en la vida de los demás, y que esa era la verdadera recompensa. Con el tiempo, la fundación se consolidó como una de las organizaciones más influyentes en la lucha por los derechos de las mujeres. Camila, al ver cómo su trabajo estaba cambiando vidas, comprendió que su misión había crecido más allá de lo que alguna vez imaginó. La resiliencia que ella había cultivado en su propio corazón ahora era un faro para otras mujeres, y juntas estaban transformando el mundo. Camila sabía que su historia nunca dejaría de ser importante, pero también entendió que lo más valioso era el impacto que tenía en la vida de las mujeres que luchaban cada día por un futuro mejor. Durante el 78 grados día, Camila organizó una reunión con otras líderes femeninas para discutir cómo mejorar las políticas públicas a nivel mundial, para garantizar que las mujeres tuvieran acceso a recursos, educación y protección legal. La conversación se centró en cómo, al trabajar juntas, podrían generar un cambio real en las políticas gubernamentales, para erradicar la violencia de género y garantizar la igualdad de oportunidades para todas las mujeres. La reunión fue productiva, y Camila se sintió agradecida de poder colaborar con otras mujeres influyentes para crear soluciones más efectivas para las mujeres de todo el mundo. En el 79 grados día, mientras reflexionaba sobre todo lo que había logrado, Camila se dio cuenta de que su misión estaba lejos de terminar. Aunque la fundación había tenido un impacto significativo, aún quedaba mucho trabajo por hacer. Había miles de mujeres que aún no habían recibido el apoyo que necesitaban, y Camila sabía que, al continuar su lucha, podía lograr un cambio aún mayor. La resiliencia que había demostrado en la isla volcánica seguía siendo el núcleo de su trabajo, y la fuerza que había encontrado en su hija era el motor que la mantenía en marcha. El 80 grados día marcó un cambio importante para Camila. Su misión había dejado de ser solo local, nacional o incluso global. Ahora estaba pensando en la creación de un sistema que pudiera ser replicado en diferentes partes del mundo. Quería asegurar que el trabajo realizado en su fundación fuera un modelo de empoderamiento para mujeres en cualquier contexto, sin importar las condiciones. Camila sabía que las mujeres debían tener no solo apoyo emocional, sino también acceso a herramientas educativas, financieras y de salud que les permitieran reconstruir sus vidas desde cero. Durante una conversación con el equipo de su fundación, Camila compartió su visión de expandir los programas educativos y de capacitación. No solo se trataba de ayudar a las mujeres a sobrevivir, sino de darles los medios para prosperar. Cada mujer tenía potencial para ser una líder en su comunidad, en su hogar, en su país. Camila deseaba que el impacto de su trabajo llegara a mujeres que nunca antes habían tenido la oportunidad de desarrollar su potencial. Para ello, propuso un plan para establecer escuelas de empoderamiento en comunidades vulnerables. En el 81 grados día, Camila visitó una de las nuevas escuelas de empoderamiento en un área rural de su país. Las mujeres que participaban en el programa estaban aprendiendo sobre liderazgo, habilidades financieras y desarrollo personal. Al escuchar sus historias de lucha, Camila se sintió más motivada que nunca. La transformación que había visto en esas mujeres era increíble. Muchas de ellas habían comenzado con una educación limitada, pero ahora tenían las herramientas necesarias para cambiar su situación. La gratitud y la esperanza en sus ojos confirmaban que estaba en el camino correcto. A medida que la fundación se expandía, también lo hacía la necesidad de más recursos. Camila organizó una serie de eventos internacionales de recaudación de fondos, donde compartió su historia y el impacto que su fundación estaba teniendo en las vidas de las mujeres. Cada evento, aunque desafiante, también la fortalecía. Había comenzado a ver su misión como algo más grande que su propia historia. Era un movimiento global de mujeres que se unían para empoderarse y cambiar el mundo. Cada donation, cada apoyo recibido, significaba que más mujeres tendrían acceso a las oportunidades que antes les habían sido negadas. En el 82 grados día, Camila recibió la invitación para dar una charla en una conferencia internacional sobre derechos humanos en Ginebra. Allí se reunirían activistas y líderes de todo el mundo para discutir cómo mejorar las condiciones de vida de las mujeres. Para Camila, este evento representaba una oportunidad de oro
para seguir ampliando su mensaje. A pesar de la importancia del evento, no dejó que la fama la distrajera de su verdadera misión. En Suds habló de cómo la educación y el empoderamiento económico eran las claves para una verdadera liberación de las mujeres. Durante su intervención en la Conferencia de Ginebra, Camila destacó que el empoderamiento no solo es una cuestión de derechos, sino también de la capacidad de las mujeres para tomar el control de sus vidas. No podemos esperar a que el cambio venga desde afuera, dijo Camila con firmeza. El verdadero cambio comienza en nosotras, en nuestra capacidad para unirnos y luchar por nuestras vidas y nuestras comunidades. Su mensaje resonó en la audiencia y muchas mujeres se acercaron a ella después de la conferencia para expresar su admiración y compromiso con su causa. En el 83 grados día, la vida de Camila comenzó a cambiar nuevamente. Durante una reunión con su equipo, se discutió la creación de un programa de capacitación para mujeres jóvenes en situaciones de vulnerabilidad en zonas de conflicto. Esta idea vino de un grupo de mujeres activistas que habían escuchado el discurso de Camila en la conferencia y estaban buscando formas de llevar la misión de la fundación a lugares más remotos y difíciles de alcanzar. Camila entendió que ahora, más que nunca, su trabajo debía ser llevado a las zonas más necesitadas. El proyecto pronto se materializó y comenzó a llegar a mujeres que vivían en situaciones de extrema violencia y pobreza. Durante el 84 grados día, Camila tuvo una conversación profunda con su hija, que ya estaba creciendo y comenzaba a entender el trabajo que su madre hacía. Camila le explicó lo importante que era ayudar a otras personas, sobre todo a las mujeres que se encontraban en situaciones difíciles. Su hija le preguntó por qué las mujeres necesitaban ayuda y Camila le explicó que muchas veces el sistema no les daba las mismas oportunidades que a los hombres y que el trabajo de la fundación era justamente cambiar eso. Mientras hablaba con ella, Camila se dio cuenta de que estaba enseñando a su hija, no solo con palabras, sino con sus acciones. Sabía que ella, al igual que su madre, sería una mujer fuerte que lucharía por lo que es justo. En el 85 grados día, después de meses de trabajo, la fundación alcanzó una nueva meta. Había creado una red de mentoría global, donde mujeres líderes de diferentes países se conectaban con mujeres que necesitaban apoyo. La red de mentoría no solo ofrecía recursos prácticos, sino también la posibilidad de establecer relaciones de apoyo emocional, lo que resultó ser clave en el proceso de empoderamiento. Camila, al ver cómo esta red comenzaba a prosperar, sintió una satisfacción inmensa. Sabía que había creado algo duradero, algo que cambiaría la vida de muchas generaciones de mujeres. A los 86 días, Camila, reflexionando sobre todo lo que había logrado, entendió que el verdadero impacto de su trabajo no residía en los premios o el reconocimiento que había recibido, sino en las vidas que había tocado. Cada mujer que había logrado superar su dolor, cada madre que ahora podía cuidar de sus hijos sin miedo, cada historia de esperanza que surgía de su fundación, era la verdadera medida de su éxito. Para Camila, el cambio que había empezado en su corazón se estaba expandiendo a través del mundo, y sentía una profunda gratitud por ser parte de algo tan poderoso. El 87 grados día fue el día en que Camila decidió escribir un libro sobre su experiencia. No solo sería un testimonio de lo que había vivido, sino una guía para todas las mujeres que querían cambiar sus vidas. En su libro compartiría lecciones sobre resiliencia, sobre cómo transformar el dolor en fuerza, y sobre la importancia de la solidaridad femenina. Camila sabía que, al compartir su historia, podía inspirar a miles de mujeres a hacer lo mismo, encontrar la fuerza para cambiar su destino y construir un futuro más justo para ellas y sus familias. Durante el 88 grados día, se lanzó el libro de Camila. El lanzamiento fue un éxito, y rápidamente se convirtió en un bestseller en varias regiones del mundo. Las mujeres le enviaron cartas y mensajes agradeciéndole por compartir su historia, por darles esperanza y por ayudarles a superar sus propios desafíos. Camila, al leer cada mensaje, sintió que, al final, había encontrado su propósito. El libro no solo era un testimonio de lo que había vivido, sino una herramienta para ayudar a otras mujeres a vivir una vida más plena. En el 89 grados día, Camila fue invitada a una reunión con líderes internacionales para discutir el futuro de la educación y el empoderamiento femenino. La idea de que su trabajo fuera ahora parte de una conversación global la llenó de humildad, pero también de determinación.
sabía que su misión no había terminado. Aunque había logrado mucho, todavía había millones de mujeres en el mundo que necesitaban apoyo, educación y oportunidad. Camila estaba lista para seguir luchando por ellas, por cada mujer que aún necesitaba encontrar su camino hacia el empoderamiento. En el 90 grados día, la fundación de Camila se expandió aún más. Se crearon programas para apoyar a mujeres en situación de desplazamiento forzoso y en zonas de conflicto. Con la ayuda de nuevas alianzas internacionales, se establecieron más centros de apoyo, donde las mujeres podían acceder a refugio, educación y capacitación laboral. El trabajo de Camila había transformado no solo su vida, sino la vida de miles de mujeres en todo el mundo. Durante el 91 grados día, Camila decidió poner en marcha una nueva campaña global para recaudar fondos y continuar con su misión. Esta campaña se enfocaría en ayudar a mujeres emprendedoras que habían estado en situaciones de vulnerabilidad, brindándoles microcréditos para que pudieran empezar sus propios negocios. Camila sabía que el empoderamiento económico era una de las claves para cambiar las estructuras sociales y económicas que limitaban a las mujeres. La campaña fue un éxito rotundo, y muchas mujeres pudieron acceder a los recursos necesarios para emprender sus propios proyectos. El 92 grados día fue cuando Camila se dio cuenta de que había logrado todo lo que se había propuesto, pero más importante aún, que lo había logrado de la mano de muchas otras mujeres. Su historia, que comenzó en la isla volcánica, ahora era una inspiración para miles de personas que luchaban por sus derechos y su dignidad. Camila sabía que el viaje de su vida no había terminado, pero sentía una profunda paz en su corazón. Había encontrado su propósito, había ayudado a otras a encontrar el suyo, y juntos estaban creando un futuro mejor. Durante el 93 grados día, Camila organizó una reunión global con las líderes de todas las comunidades que habían sido impactadas por su trabajo. Al verlas reunidas con sus historias de superación y fortaleza, Camila sintió que había cumplido con su misión. Aunque sabía que aún quedaba trabajo por hacer, ese día entendió que había cambiado el curso de muchas vidas. Las mujeres que se habían ayudado unas a otras, que habían tomado su historia como ejemplo de lo que es posible, estaban ahora empoderadas para seguir adelante y transformar el mundo. En el 94 grados día, Camila pasó el día con su hija, mientras observaba cómo ella jugaba y reía. Camila se dio cuenta de que todo lo que había logrado no solo era para ella, sino para las futuras generaciones. Había luchado por su hija, por su bienestar, por un futuro mejor para ella. Ahora entendía que el trabajo que había hecho tenía un propósito mucho más grande: dejar un legado de esperanza, resiliencia y empoderamiento para todas las mujeres que vendrán. El 95 grados día fue cuando Camila, con una sonrisa tranquila en su rostro, miró el horizonte. Sabía que su viaje de vida había sido extraordinario, pero también sabía que cada día era una nueva oportunidad para seguir ayudando a los demás. Aunque había superado muchas adversidades, ahora sentía que su mayor logro no era haber sobrevivido, sino haber ayudado a otras a encontrar la fuerza para sobrevivir. El viaje de Camila había sido el de una madre, una líder y una mujer empoderada.